Bueno, seguimos con la segunda parte de, de esta clase. Bueno, vieron que en el programa y en el cronograma vamos a hablar, y bueno, como decía en la primera parte, vamos a hablar sobre la cuestión de las neurosis actuales o neurosis de angustia, con la expectativa y la idea de, bueno, ir desde textos hace muchos años de Freud hacia pensar problemáticas actuales que nos llevaría a propiciar la posibilidad de pensar con ustedes la cuestión del ataque de pánico, ¿no? Que es tan común y muy de esta época. Sin embargo, como ahí van a leer, en el cuadernillo está el texto, y es un texto de 1900, más o menos alrededor de 1900, ya existía esta cuestión. ¿Qué particularidad tiene la problemática? Es que, a diferencia de las otras psicopatologías, vamos a decir, como por ejemplo la neurosis, la histeria, las fobias, todas esas problemáticas están atravesadas por la angustia, pero el síntoma, lo sintomático, tiene un sentido, tiene una significación que se puede ir encontrando, construyendo con el trabajo, con la cuestión terapéutica. En el caso de las neurosis actuales, va a plantear Freud en aquella época y se comprueba con los llamados ataques de pánico hoy en día, que son cuestiones que no tienen su origen o no remiten a la historia de esa persona, de ese sujeto, sino que son cuestiones que no pasan por un sentido, sino que son cuestiones que son llevadas al cuerpo y no están atravesadas por la palabra, y no hay una historia, no hay una asociación que puede encontrar ahí la causa o las causas de esos síntomas que se presentan en el ataque de pánico. Lo principal en el ataque de pánico y en las neurosis actuales tiene que ver con los fenómenos somáticos, los síntomas corporales que produce a nivel fisiológico esta problemática. Del texto ese, puntualmente, yo quise hacer, soy muy malo, o todavía estoy aprendiendo, vamos a decir, está en proceso, estoy aprendiendo a editar mejor los PDF y todos. Y el cuadernillo tiene esa dificultad, entonces la dificultad es mía, no el cuadernillo. Lo que les propongo es que de ese texto de Freud, que es el primero que aparece en el cuadernillo, presten atención principalmente a la cuestión sintomática, o sea, los síntomas y las manifestaciones que describe Freud en ese texto, y tratemos de ir más allá de la causa que termina hablando de cuestiones sexuales o frustraciones a nivel sexual, porque ahí esa interpretación está muy tomada por la cuestión de la época en que es escrito, digamos, y habla de coitus interruptus, frustraciones, abstinencia sexual, que eso genera estos síntomas casi en lo inmediato de esa problemática, digamos, que acabo de mencionar, entre varias otras. Nosotros vamos a ir más allá de esto, o por lo menos le propongo no centrarnos en esa cuestión, porque hoy por hoy se entiende de otra manera y no lo sexual, y además la referencia a lo sexual en el psicoanálisis y en Freud no es lo que uno típicamente tiende a entender, y sobre todo el desarrollo de Freud y posteriores desarrollos entiende la sexualidad como lo genital, pero cuando uno lee estos textos es referido a lo genital. Después se puede, con el avance de la teoría, incluso Freud mismo antes de fallecer y los últimos textos, va más allá de esa cuestión sexual a nivel genital, ¿no?
y la cuestión, por ejemplo, el complejo de castración no es tan lineal al punto de la castración del pene y esas fantasías o esas ideas, sino que se van formalizando de otra manera. Entonces lo que yo les propongo es, de ese texto, lean las cuestiones más sintomáticas, que sería, empieza, cuando agarren el cuadernillo en la página 92, el punto 1 es sintomatología clínica de la neurosis de angustia, y sobre todo cuando habla de el ataque de angustia, empieza en la 95, pero bueno, lean toda esa parte. En la 95 habla de ataque de angustia, podemos hablar de equipararla al ataque de pánico, y en lo descriptivo de esas manifestaciones, como para poder entender lo que sucede y cómo se llega a ese diagnóstico, teniendo en cuenta, como les dije en la primera parte, y bueno, es algo que vamos a ir repitiendo, y ustedes bien saben, no son ustedes los que tienen que hacer el diagnóstico, pero cuando se habla de tal diagnóstico o tal otro, tienen que tener una idea general de qué se trata esa problemática, y si no la tienen que investigar para tener unas referencias, y después, cuando se encuentran en lo concreto de la práctica del acompañamiento terapéutico con el usuario del dispositivo o la usuaria del dispositivo, poder ubicar en lo concreto qué síntomas de toda esa descripción que conlleva teóricamente un tal diagnóstico, cuáles se presentan en esta persona o cuáles manifiesta esta persona, y de qué manera, digamos, que eso es lo que va a marcar la diferencia de cada caso, cada situación en la que intervengamos, ¿no? Entonces, les diría yo que es todo el punto 1, que habla de la sintomatología de la neurosis de angustia, que es del 92, la página 92 a la 99. Eso es lo que tendrían que ver. Posteriormente, que habla de la etiología, y es donde el origen y cómo se produce esta neurosis de angustia, ahí es donde se enreda en relación a lo sexual llevado a lo genital, y bueno, hoy por hoy cuando hagamos lo presencial podemos ir hablando de qué otras posibilidades genera, y a la vez también, ¿no?, particularidades la época actual, ¿no? La época actual, digo, de cómo se entiende diferente la sexualidad y todo el movimiento que eso está generándose, sobre todo y especialmente hoy por hoy en los adolescentes en términos generales, y cómo este acomodamiento ha generado crisis, y por otro lado muchas problemáticas que siguen y prevalecen, o incluso se modifican, problemáticas graves, digamos, en relación, por ejemplo, a las cuestiones de género o las violencias de género, o llegando al femicidio, ¿no? Que no bajan esos números a pesar de que hay toda otra apertura y otra atención sobre eso. Me enredé un poquito con ese tema, pero lo que quiero decir es que de este texto, ese es lo que yo quiero que ustedes presten atención, de la página 92 a la 99, y bueno, porque leer a Freud es difícil, y bueno, esta propuesta que viene heredada del año pasado de Gustavo Surán me parece que está buenísima y necesita mucha orientación. Y por otro lado, digo, pensar estas problemáticas en el origen no es indispensable para el rol del acompañamiento terapéutico, no es algo que ustedes tienen que averiguar en cuanto a la cuestión del origen de tal problemática. Sí puede ser a partir de qué momento, pero no lo que origina, lo que causa síntomas como los del ataque de pánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que yo me voy a centrar, eso léanlo ustedes y lo pueden leer de acá, o pueden
ir buscando en lo descriptivo, en las manifestaciones de un ataque de pánico generales, como qué sucede y qué acontece. Lo principal y lo que a mí me interesa destacar, que incluso van a ver en el programa que diferencia las neurosis actuales de la psiconeurosis, lo que tiene que ver es con esto, digamos, la psiconeurosis, que serían la neurosis obsesiva, la histeria, las fobias y todas sus variaciones dentro de estos diagnósticos que acabo de mencionar. La sintomatología tiene un sentido, se puede interpretar, no nosotros no ustedes como acompañantes terapéuticos, pero se puede llegar a encontrar una línea de asociación, causalidades y demás, o esta etiología más simbólica. En las neurosis actuales no está eso presente y esa es la diferencia esencial. Yo no puedo remitir a cuestiones de su infancia, por ejemplo, y no voy a ir a indagar por ese lado porque no hay un sentido de un síntoma a nivel simbólico como en estos otros diagnósticos. Y me parecía muy importante poder diferenciar la cuestión de la ansiedad, la angustia y bueno, el ataque de pánico, y pensar como un disparador en el que no voy a profundizar en esta clase grabada, pero por ahí sí, cuando podamos organizar la clase sincrónica, que sería como en vivo por Zoom, que voy a proponer ahí un día y una hora para hacer una clase que después la vamos a grabar por si alguien no puede participar o que quede. Y bueno, entonces vamos en esa clase vamos a profundizar en el sentido, bueno, qué intervenciones o qué estrategias el profesional o la profesional, el acompañante terapéutico va a implementar y cuál es su rol dentro de el abordaje interdisciplinario con personas con un trastorno de angustia o ataque de pánico y demás. En principio, y después voy a subir un texto con algunos recortes. Lo que propongo es definir la ansiedad como una emoción psicobiológica básica. O sea, la ansiedad es un mecanismo defensivo que activa el cuerpo, activa el organismo, lo mantiene alerta y dispuesto a intervenir o tomar una conducta frente a algo que es amenazante o peligroso, ¿sí? Que tiene que ver con algo a nivel animal, digamos, que activa todo el cuerpo frente a algo que puede ser peligroso, entonces necesita estar alerta y dispuesto a responder físicamente de manera adecuada, ya sea huyendo o atacando frente a algo que amenaza, que aparece como una amenaza inminente, digamos, que puede aparecer, aunque no está visiblemente todavía. Esta modificación o activación del organismo se produce, digamos, de manera involuntaria y genera efectos en el cuerpo más fisiológicos y bueno, y tiene consecuencias si es prolongado en el tiempo, ¿no? La ansiedad es una respuesta, escuchen y presten atención a esto, que anticipa una situación que puede ser peligrosa o potencialmente desagradable para esa persona, ¿sí? Lo que busca es disponer a esa persona o disponer al cuerpo a la preservación, al cuidado, digamos, ¿no? Inicialmente esa es la ansiedad, entonces hay como un monto de ansiedad que funciona como un interés o una intención de protección de la persona, de la integridad de la persona, frente a eventuales daños que podría padecer. La cuestión, o sea,
en un principio esa ansiedad tiene un mecanismo adaptativo, digamos, a acomodarse a una situación que es potencialmente peligroso, perturbador. Sin embargo, esto en exceso en cuanto al monto de ansiedad o en cuanto al tiempo prolongado de una ansiedad constante, genera efectos en un cuerpo que no puede relajarse. Por ejemplo, está todo el tiempo hiperalerta, o ya puede ser por un pico de atención que genera esta circulación de adrenalina, activación de los músculos, la cuestión a nivel gastrointestinal o de todo el aparato digestivo. A eso me refiero con las cuestiones fisiológicas, digamos, que son cuestiones que uno no tiene control consciente del funcionamiento del cuerpo. Incluso la respiración empieza a ser más acelerada porque el cuerpo, para activarse, por ejemplo, requiere más ingreso de oxígeno para transmitir y producir a los músculos de todo el cuerpo una tensión dispuesta a responder frente a un peligro, ¿no? Es un mecanismo adaptativo en principio que en su exceso, o en tanto somos seres humanos y no somos solo animales, ahí se produce un trastoque de esta cuestión y se transforma en algo que genera cuestiones adaptativas o incluso perjudiciales para el cuerpo de uno mismo, sin que en definitiva acontezca el peligro en realidad, ¿sí? Entonces hay un cuerpo que está activo a responder a algo que es peligroso y en realidad esa situación peligrosa nunca acontece. Es alguien que está ansioso y frente a nada observable, digamos, es una expectativa angustiosa, ¿sí? Es algo como la espera de que algo suceda y que en realidad podría llegar a suceder, pero no, digo, es como uno encontrarse en situación de peligro, como, bueno, me van a robar, por ejemplo, o me van a robar o me van a agredir, y no puedo defenderme, entonces empiezo a evaluar y salir corriendo, ¿no? Y me pongo hipertenso. Imagínense esa misma situación, pero que no haya la presencia de alguien amenazante o un peligro, entonces, pero el cuerpo corporalmente se manifiesta de esa forma. La cuestión del pánico es cuando esa ansiedad ya es en exceso a un punto más extremo, ¿no? En esta puntuación figura cuando la ansiedad es leve, produce una sensación de inquietud o intranquilidad. Esta inquietud es eso, ¿no? Estar en movimiento para responder a ese peligro. Pero cuando esa ansiedad es muy severa, puede llegar a paralizar el sujeto, transformándose de esta forma en pánico, ¿no? Entonces podemos decir que el ataque de pánico es esa ansiedad que aparece con una intensidad excesiva y que lo que hace, en vez de activarlo, paraliza al cuerpo, al sujeto, digamos, a la persona. Digo, por decir algo, si uno en situaciones más extremas, si uno activa los músculos y los sigue activando y no lo regula y sigue activando, los músculos terminan tensándose o tensionándose de una manera que deja rígido el cuerpo de la persona, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, en esta situación del ataque de pánico, esa respuesta supuestamente adaptativa se pierde y el sujeto queda paralizado, imposibilitado de moverse, por lo tanto mucho más expuesto a ese supuesto peligro que en realidad no está. Eso es el ataque de pánico. Y podemos, si estuviésemos en la clase en la que no puedo estar de este sábado, podríamos hablar de una descripción más concreta. Seguramente en los que estamos en la clase o alguien ha padecido ataque de pánico propiamente dicho o síntomas que van en esa dirección, digamos. Y lo complicado de esta situación es que no hay un sentido
aparece, afecta al cuerpo, genera muchísimo sufrimiento, mucha sensación, como por ejemplo el ataque de pánico que genera, por ejemplo, que está descrito, ¿no? La taquicardia, el corazón se acelera y empieza a funcionar ya a un ritmo excesivamente acelerado, por ejemplo, y eso genera ya también, por ejemplo, la sensación de que me voy a morir o me está agarrando un paro cardíaco y como, bueno, me voy a morir, y esa sensación de muerte como única idea también aparece como un vacío, ¿no? Y bueno, es muy, muy complicado y difícil de afrontar. En un principio, la persona cuando se encuentra con esa situación genera muchísimo susto, digamos, por la primera vez que sucede, porque realmente uno cree que algo grave le está pasando, le está por pasar, y esa sensación de me voy a morir es real y no es algo, bueno, algo grave me pasa y voy a ver, voy a esperar, no, es como me muero ya. Y bueno, es muy fuerte. Bueno, después vamos a poder describirlo, ¿no? Eso a partir de ahí, estos cambios fisiológicos que tienen que ver con la activación autonómica y cuestiones que no tienen control, uno no tiene control sobre el funcionamiento del cuerpo, se produce, ¿no? En el ataque de pánico, ataque de angustia, ataque de pánico vamos a decir, y bueno, que es una ansiedad que es llevada al extremo, ¿no? Y eso a partir de ahí se generan fenómenos como la aprensión, sentimientos desagradables, pensamientos molestos, por ejemplo. Pero todo ese pensamiento y todo eso viene a partir de esa sensación en el cuerpo tan displacentera, ¿no? En la psiconeurosis, digamos, esto que les mencionaba, viene en otra dirección, digamos. Todas esas ideas, esos pensamientos a veces se transforman en algo sintomático que afecta a la conducta de la persona. Entonces, para repetir y resumir un poco, la ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la anticipación del peligro, ¿no? Es una expectativa de un peligro que puede pasar y me estoy anticipando. Ese peligro no es real, no sucede, ¿no? Y los síntomas conllevan sensación de catástrofe o peligro inminente, y hay una combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, una reacción de sobresalto, bueno, y demás. Y todo ese fenómeno es fácil de percibir por los sufrimientos que genera, pero es muy difícil encontrar el modo de hacer algo con eso. Queda uno como a merced de esa sensación corporal, sin encontrar una respuesta que calme, que tranquilice y no hay nada de que agarrarse, ¿no? Entonces, esa sensación de peligro extremo que me activa todo el cuerpo, me encuentro yo con todos esos síntomas a nivel corporal y no sé qué hacer, o los intentos que hago, ya sea a nivel cognitivo, racionalizar, o incluso interpretar, no son suficientes y no generan el efecto de tranquilizarse, digamos, para la persona, ¿no? Y bueno, la angustia va por otro lado. No es la ansiedad, digamos, como la anticipación del peligro, sino que la angustia es vivida como una amenaza de muerte real y concreta en ese momento, la pérdida de control de uno mismo, y mientras que la ansiedad se asocia a la idea de que podría o no podría ocurrir. El peligro no es inminente, en la angustia sí. Hay una anticipación. Cuando la angustia acontece o invade, ya estoy en una situación de muerte, ¿sí? O ya estoy en una situación en la que no me puedo defender y no hay respuesta posible. Esa es la angustia invadiendo. En cambio, la ansiedad es como
esa anticipación a un peligro que puede acontecer, pero no está aconteciendo en realidad. Pero puede ser algo que supuestamente podría ser dañino para el sujeto. Tengo la sensación de que me estoy enredando mucho y bueno, espero que este texto con estas puntualizaciones pueda ser un poco más esclarecedor. Lo que entonces podríamos decir, fíjense que yo definí la angustia como una situación en donde frente a ese peligro que está aconteciendo yo estoy totalmente indefenso. Entonces no tengo nada para hacer, no hay ninguna respuesta que a mí me salve, digamos, y me proteja. Por eso la angustia real, después está la angustia como señal, ¿no? Como pequeño monto de angustia que empiezo a moverme por un lado, digamos, pero la angustia real es una invasión que es con extremo malestar y no hay forma de responder a eso y no hay palabras que pueda poner en relación a eso, ¿no? Entonces, se puede decir que la ansiedad es un intento de evitar la angustia, ¿no? De no abordar la angustia. Entonces, los ataques de pánico o crisis de angustia, que tiene mucho que ver con esta época, tiene que ver con ese, va a decir en estas puntuaciones, el rechazo al saber, pero es en ese sentido, ¿no? A que no hay una interpretación posible, no hay una asociación, no hay algo que tiene que ver con cuestiones padecidas o traumáticas que generan esta situación de ataque de pánico, ¿no? Y que aparece mucho más, siendo que antes también acontecían, pero hoy en día, en esta época, aparecen mucho más porque no están esos ideales que antes eran muy rígidos y establecidos, pero ordenaban, sino que hay un poco más de incertidumbre y mucho movimiento. Desde mi opinión, en la época, esos cuestionamientos, en esta época digo, esos cuestionamientos a esos ideales, como por ejemplo el patriarcado, lo heteronormativo, no quiero ser monotemático por ese lado, ¿no? Pero por ejemplo la cuestión de la escuela tradicional como una situación ideal que ahora se encuentra con que los niños o niñas no responden a eso, o las cuestiones laborales incluso, los sujetos hoy por hoy respondemos de otra manera a lo laboral, pero eso genera que esos ideales quedan cuestionados, digamos, y hay más incertidumbre. Entonces, la palabra tiene menos valor, menos consistencia y es más el acto y el resultado, digamos. Y eso conlleva un aumento de las cuestiones del ataque de pánico, por ejemplo, a diferencia de antes que era, por ejemplo, las histerias de conversión y las cuestiones llevadas a un sentido de algo del cuerpo que está afectado, pero no a nivel fisiológico y orgánico. Acá el cuerpo, en su cuestión fisiológica, está afectado realmente. El cuerpo es lastimado por esta sensación y no hay ideas, no hay palabras que aborden o anuden eso y lo lleven por el camino de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, en el ataque de pánico lo que predomina es esta angustia que no se puede ligar a nada, ¿no? Y ahí es donde se puede relacionar y entender un poco más de esto. Vamos a pensar esto, ¿no? Como que hay un vacío de palabra, un vacío de lo simbólico de estos síntomas, no tienen una significación, no se puede asociar con su historia, y no tiene una función para el sujeto como en la psiconeurosis o estas cuestiones, ¿no? No es la mejor respuesta que puede dar el sujeto, sino que es una respuesta a nivel fisiológica de la que el sujeto no tiene más que registro a través del dolor y el padecer físico, y desde ahí se genera toda esta cuestión, ideas o
cuestión de muerte y de cuestiones que superan la capacidad del sujeto, de la persona, ¿no? Las sensaciones somáticas son los que prevalecen y las sensaciones corporales, digamos, son las que invaden totalmente. Entonces, no sé si he sido más o menos claro, tengo la sensación que fui muy poco claro, entonces voy a dejar como la expectativa principal en la clase que vamos a hacer por Zoom o por Google Chrome, pero por Zoom me parece. Ahí espero que puedan hacerme preguntas y se animen a participar, y si no, en la clase 2 el otro sábado que sí nos vamos a encontrar, ahí sí hablar concretamente de esto que por ahí no se entendió del todo. La idea no es que yo transmita esta información y ustedes entiendan o no entiendan nada y no puedan preguntarme, porque la idea es poder entender y reflexionar y hacerse una conceptualización de estas problemáticas y no simplemente repetir lo que dice el texto o lo que dice el profesor, ¿sí? Bueno, pero entonces, si pensamos en la cuestión del ataque de pánico y alguien que padece ataques de pánico que son tan significativos y afectan tanto la vida cotidiana y generan tanto sufrimiento para el sujeto como para evaluar o la posibilidad de o indicar directamente la inclusión de un dispositivo de acompañamiento terapéutico con esa persona que pasa a ser un usuario del dispositivo, vamos a pensar cómo el abordaje de esta problemática como dos líneas de trabajo. Por un lado, implementar o por lo menos buscar estrategias concretas de respuesta frente a esa sensación que sucede en el ataque de pánico. Entonces, dos cuestiones, como por ejemplo, pensar qué hacer y tratar de encontrar esos primeros síntomas a nivel corporal o esa sensación que uno empieza a darse cuenta que voy a caer en un ataque de pánico, y a partir de ahí activar mecanismos que me puedan tranquilizar, calmar, sacar de esa situación para ver si puede evitar caer en ese desborde de angustia que es el ataque de pánico, que inhibe al sujeto prácticamente en su totalidad. Por un lado, eso de anticipar, y cuando está en la situación de ese desborde, buscar acciones concretas que calmen, que concentren la atención no en lo fisiológico, sino en otras cuestiones, como por ejemplo cuestiones rítmicas, sensaciones corporales generadas por sí mismo o por algo que lleve a concentrarse y prestar atención a eso, y no tanto a lo fisiológico, para ver si eso baja toda esa respuesta fisiológica que sucede. Esto después en la clase o en la otra vamos a trabajar un poco más en específico cuáles son las estrategias, o incluso en la última unidad, que es pensar casos, vamos a pensar, por ejemplo, este tipo de casos y qué estrategias le pueden funcionar o funcionaron en tal persona. Y por otro lado, digo, esa es una línea de intervención y de trabajo con la persona con ataques de pánico. Y por otro lado, se trata de privilegiar la palabra, digo, que no haya una asociación en relación a su historia, que pueda tener relación con este ataque o este tipo de padecimiento, pero sí hay que apuntar a que pueda hablar de lo que le sucede, pueda describirlo, pueda hablar de qué ideas se le presentan cuando está atravesando ese momento, por qué cree que le sucede, y empezar a construir algo a nivel simbólico que va a bajar el nivel de ese vacío tan angustioso, ¿no?
Esta segunda línea de trabajo tiene más que ver con los ámbitos, por ejemplo, de psicología, de psicoterapia, y no tanto el acompañamiento terapéutico. Pero en tanto el acompañamiento terapéutico está en lo cotidiano, voy a plantear que el rol del acompañante está más orientado a esa primera línea de trabajo en el sentido de encontrar estrategias concretas y herramientas para hacer y afrontar la situación del ataque de pánico y disminuirla en su intensidad, pero por otro lado también propiciar que hable la persona sobre eso y poder hablar y describir y explicar e incluso establecer algunas hipótesis para esto, ¿no? Siempre hay que privilegiar la palabra y no solamente la acción, la conducta, digamos. Y en eso es donde va bajando, influyendo en cómo baja la intensidad de ese ataque de pánico que acontece, para eventualmente encontrar otras respuestas y eventualmente desaparecer ese síntoma o esos síntomas propios del ataque de pánico, y ya no se encuentra tan a merced de esa angustia que inunde e invade. Bueno, voy a terminar con esta segunda parte por ahora. Ya voy a subir esta segunda parte a la plataforma y bueno, espero que la vean, la escuchen y puedan hacer preguntas, y nos vemos en la clase por Zoom que va a ser, no sé si en esta semana o el fin de semana, pero bueno, ahí vamos a ir. Discúlpenme de vuelta por no poder estar en esta primera clase que es tan importante, pero vamos a ir supliéndola de esta manera. Le mando saludos a todos y bueno, quedo a disposición.